Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Bueno, oyentes de la radio, un cordial saludo de paz y bien. Hoy estamos hablando aquí directamente desde Bogotá con mi esposa Mónica Dairén Ospina, porque tenemos un programa muy bonito, muy especial. Vamos a hablar un poco de nuestro testimonio de vida como pareja que fue restaurada por nuestro Señor Jesucristo, y queremos compartirles algunas experiencias que tuvimos, porque realmente una familia que quiera crecer en el amor del Señor tiene que estar siempre con ese propósito de buscarlo permanentemente, de estarse alimentando de Él a través de su palabra y la oración, porque sin Él es imposible conseguir la paz. Él mismo lo dijo, que sin mí es imposible realmente tener paz. La única paz verdadera y duradera es la que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bienvenidos a nuestro programa y gracias por estar con nosotros, escuchándonos y ser fieles a lo que el Señor nos ha compartido. Gracias, y sé que va a ser, como les compartí, de gran bendición. Bueno, entonces empecemos hablando un poco, Moni, sobre cómo fue ese inicio de nuestras vidas, cómo fue que nos conocimos, cómo empezamos antes de poder casarnos, nuestra relación, en qué se fundamentó. Un saludo muy especial desde aquí de Bogotá, Colombia, a todas las escuchas. Gracias por este momento de compartir con nosotros. En este día, pues, vamos a querer compartir lo que nuestras vivencias, que también ha sido un proceso de aprendizaje y donde muchas cosas también nos han llevado a entender situaciones de la familia, y que con nuestra profesión y el trabajo que nosotros hacemos con los jóvenes, pues han ido afianzando muchas cosas que el Señor ha querido hacer con nuestras vidas y con nuestra familia en general. El tema de hoy es bien interesante porque pues de alguna manera queremos compartirles un poco de nuestra existencia, de lo que nos ha pasado, como una forma no solamente de informar algo de todo lo que vivenciamos, sino también como la oportunidad de compartir de estas experiencias para que ustedes también puedan tener la oportunidad de visualizar qué puede suceder y cómo son los caminos que nosotros podemos entrar a encontrar para solucionar muchas situaciones que se están viviendo, más ahora donde se están dando unas crisis tan fuertes en la vida familiar, donde el concepto de familia realmente es solamente un concepto, no es una vivencia, donde las familias se han vuelto algo tan quebradizo, tan poco importante, donde los egoísmos y los orgullos están siendo más predominantes que realmente las personas que Dios puso en nuestro camino y a cargo. Entonces, este compartir de nuestra experiencia creo que no es muy diferente al de muchas familias, pero las decisiones que nosotros tomamos, los caminos que nosotros cogemos, son los que nos pueden llevar a decir, construimos familia, hicimos algo. Como toda pareja, pues nosotros iniciamos nuestra relación pero antes que todo eso, Rafa, yo te invito a que oremos en este espacio para que sea nuestro Papito Dios
que nos oriente realmente y ponga en nosotros las palabras adecuadas que nos sirvan de formación y de edificación. Por eso en este momento te decimos, Padre Santo, nos entregamos a ti e invocamos tu santo nombre y empezamos en el nombre del Padre, en el nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en el nombre del excelso y maravilloso Espíritu Santo. Gracias, Padre, por las vivencias que hemos tenido en nuestras vidas. No han sido fáciles, fueron unas vivencias muy difíciles, en donde nos hicimos mucho daño, maltratamos no solamente a nuestros cónyuges, a mi esposa y mi esposa hacia mí, sino también hacia nuestros hijos, Padre. Y por eso yo vengo a decirte gracias, porque a través de tu conocimiento, el acercamiento a ti, de buscarte a ti, fue donde logramos encontrar esa paz que actualmente tenemos, donde nos diste un ministerio muy hermoso de restauración familiar, donde hemos podido construir una comunidad que tú nos la diste, Señor, para que estemos nosotros al frente de ellos. Y gracias porque fueron a través de tantas situaciones tan difíciles que vivimos, desde lo económico, desde lo emocional, desde el mismo maltrato, pero tú fuiste fiel y siempre has sido fiel y seguirás siendo fiel a tus promesas, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es real, que si uno se mantiene fiel en ti, Padre, siempre vamos a salir avante ante las dificultades, porque tú no nos abandonas a un corazón fiel, a un corazón que esté dispuesto a buscarte. Y es en ti donde encontramos la paz, donde encontramos la unidad, la restauración, Padre. Y qué hermoso poderte decir, Padre, porque esa palabra nunca la tuvimos en nuestra boca. Y si la teníamos de una manera equivocada. Y hacíamos cosas que no eran y que no estaban del agrado tuyo, Señor. Pero tú siempre estabas allí pendiente y has estado. Y no nos has desamparado en ningún instante. Gracias, Papito Dios, porque tú eres quien proporciona la posibilidad de que las personas puedan restaurar sus vidas. Gracias por habernos regalado la presencia del Espíritu Santo, por habernos permitido conocer a nuestro amado Jesús de Nazaret. Gracias por sus enseñanzas. Bendito y alabado seas tú, Papito Dios, y que esta palabra que se va a decir ahora, que este testimonio que se va a hablar, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad y que se hable a través. Nosotros solamente somos un instrumento para que sea el Espíritu Santo el que hable, Papito. Gracias por tu gran amor y misericordia. Por eso te doy gracias, Padre, por todo lo que hemos vivenciado, Señor, y te alabamos y te bendecimos. Y que este testimonio sirva para que las personas crezcan en tu amor y siempre estén pendientes de que solamente en ti es donde podemos encontrar esa solución a tantas dificultades que tenemos, que no es en cuestiones económicas, que no es asistiendo a sitios que no proporcionan ese crecimiento tuyo, ese conocimiento tuyo, sino es en ti, Señor. Es exclusivamente en ti donde podemos encontrar ese sosiego y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Amén. Bueno, Rafa, para iniciar este testimonio, pues empecemos desde el momento en que nosotros nos conocemos. Veníamos a estudiar aquí a la ciudad de Bogotá. Pues yo ya vivía acá, pero venía también de otra población de Colombia. Y tú venías de Chiquinquirá. Nos conocimos precisamente ese día de inscripciones en la universidad. Y pues las cosas se fueron dando de tal manera que pues, nos empezamos a hablar, empezamos a caminar juntos. Yo ya tenía un hijo, el hijo mayor. Y pues en este estudio, el ir y venir, el hablarnos, el que tú seas coqueto, pues me empezaste a hablar y pues me llamó la atención. Yo todavía no había terminado totalmente la relación con el papá de mi hijo, pero entonces pues esa relación se fue enfriando y más tú estabas ahí
me escuchaba, salíamos, caminábamos, en fin, pues terminamos relacionándonos. Eso fue desde el inicio de nuestra profesión. Es lógico que muchísima gente decía, no, eso no les conviene, eso no están juntos ustedes, eso no va a estar bien, no va a ir a ninguna parte bien. Bueno, y pues la realidad es que sí, se dieron muchísimas cosas duras, difíciles desde el primer momento, básicamente, porque pues nosotros veníamos del mundo, veníamos sin conocimiento de Dios, simplemente éramos unos jóvenes interesados en divertirnos, en pasarla bien, no nos dábamos cuenta de las consecuencias de muchas de nuestras acciones. De alguna manera también pues mis padres me ayudaban y me colaboraban con el acompañamiento de mi hijo, pero mi responsabilidad también era importante, porque básicamente por estar al lado de Rafa, pues mi hijo pasó muchos momentos de soledad, a raíz de mantener ese vínculo y estar estudiando. Sí, Moni, y sobre todo que nuestra vida era de jóvenes, o sea, no para nada teníamos a Dios en nuestro camino, para nada. Todo era fiesta, todo era como el disfrutar de la relación como tal, muy promiscua, exageradamente promiscua, y pues en eso se fundamentaba. De por sí, pues en la universidad, bueno, a mí me fue bien, definitivamente. Mónica, pues obvio, un muy buen estudiante, exageradamente, pienso que exageradamente estudiante. ¿En qué digo exagerada? Porque yo no lo soy como tal, o sea, pero Mónica sí. De por sí yo fui una persona que nadie creía en mí, nadie, o sea, mi papá y mi mamá posiblemente, porque ellos pues me ayudaron económicamente en parte a sacar mi carrera, pero mi esposa sí fue la que realmente estuvo pendiente para que yo terminara, porque yo personalmente no creía en nada en la psicología, yo no quería terminar esta carrera. De por sí tenía muchas dificultades emocionales, muchas dificultades, porque vine de una relación fuerte con mis padres, en especial porque mi mamá sufría mucho conmigo, porque yo era exageradamente rebelde, muy díscolo, se llama así, muy disperso tal vez en mi parte. Yo perdí varios años de preparatoria, como dicen en algunos países, de bachillerato, y de por sí era muy disperso. Yo llegaba a la universidad sin estudiar, a los parciales, a los exámenes. Entonces, de por sí, pues inicialmente pues me reuní con varios compañeros de estudio y ellos no creían, o sea, ni siquiera en nuestra relación, porque le decían a Mónica, ¿cómo se te ocurre tú involucrarte con esos muchachos que parecen un niño? Y realmente mi comportamiento era más de muchacho, ¿no? De por sí, para que yo haya tenido una responsabilidad, realmente casi no la tuve. Inclusive, pues yo bien decía en algunos programas que tú fuiste la que sacó 2 carreras, la mía y la tuya, y de verdad eso yo le agradezco a Dios que hayas llegado en mi vida, porque no hubiera terminado mi carrera. Nunca creí en la psicología, nunca, ni siquiera pensaba que yo era un buen psicólogo. Inclusive hasta mis compañeros me decían, estrenen su cerebro, Rafa. Muy chistoso, porque de por sí me hacían sentir como que, pues bueno, yo no sé qué estoy haciendo aquí, pero lo curioso es que siempre acá muy buenas notas acaba sin estudiar, y eso la gente pues se sorprendía cómo Rafa no perdía, porque nunca perdí ni una materia ni un semestre, y cómo pasaba las materias y cómo pasaba los semestres. Pero esa vida de universidad fue muy particular, en especial porque el daño que se le causó a nuestro hijo fue tremendo, porque en ese momento pues a mí no me interesaba, o sea, yo era muy disperso, solamente quería estar en el goce, en el placer, en todo el hedonismo, que es la palabra más bonita que se puede encontrar frente a todo eso, que era muy disperso, definitivamente. Sí, y mira que dentro de lo que uno va comprendiendo a la medida que pasa el tiempo, que pasan los años, es como nosotros
hacemos daño a nuestros seres más queridos. En este caso era el niño el que estaba sufriendo la situación. Uno como adulto, pues supuestamente responsable, uno cree que está haciendo lo mejor, que de pronto esa persona va a contar con personas que la quieran y demás. Pues realmente Rafa tiene como se dice aquí, como un palito para tratar a los niños muy bien. O sea, él muy fácilmente se apega a los niños se apegan a él, y él tenía como ese don para estar cerca de los niños y todo. Pues mi hijo la pasaba muy bien. Yo me acuerdo una carta que mi hijo escribía que chévere que yo me casara con él y todo. Fue una cuestión bien particular porque pues uno, detrás del asunto de uno estar ilusionado, enamorado, uno cree que es lo mejor y uno no se da cuenta que el daño que le está haciendo a los hijos, solo por la situación de uno dar respuesta a la necesidad emocional de uno. Y eso pasó en la relación con Rafa, conmigo, y fuera de eso pues ya estaba con Jonathan, mi hijo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Yo me dediqué especialmente a la relación, a que no se acabara la relación, a que no sufriera la relación, pero esa visualización solo de estar con Rafa para todo lado hacía que yo ignorara a mi hijo, y pues es lógico, él sufrió como una especie de orfandad donde él sintió que venía Rafa a mi vida y básicamente me arrancaba de la vida de él. O sea, se da un dolor muy importante en la vida de mi hijo por esa situación. Pienso que uno simplemente se obnubila, se deja llevar por pasarla bien, por superar el fracaso de relación anterior, porque terminamos completamente con el papá de mi hijo. No se volvió a tener contacto con él, ni el papá volvió a tener contacto con mi hijo. Y pues yo termino manteniendo el contacto con Rafa, y pues realmente el que quedó ahí como en el limbo, se dice, fue mi hijo. Y creo que son muchas situaciones que muchas parejas vivencian en ese mismo aspecto, donde los hijos terminan como ignorados. Y pues claro, eso va generando en ellos una situación bien delicada a nivel emocional y de comportamiento posterior, pero que después nosotros no nos damos cuenta en ese momento, y que al pasar de los años se logra comprender. Al continuar con la relación con Rafa, fue una relación bastante dura, bastante maltratante. O sea, fue una situación difícil porque pues Rafa vivenció muchas situaciones de maltrato. Rafa al principio intentó levantarme la mano precisamente a raíz de ese maltrato, pero curiosamente pues yo no me permití dejarme, y a raíz de eso pues él nunca más volvió a levantar la mano. Pero Rafa tenía la particularidad de la forma de hablar de él. Su forma de hablar era bastante fuerte, y pues ese era como el maltrato que se ejercía hacia mi vida. Todo el tiempo de novias, por decirlo así, pues fue una situación de estar separándonos, terminando. O sea, fue una cuestión muy difícil. Yo me había aferrado demasiado a él, y pues claro, eso era una situación constante de tortura, de dolor, que hacía que también, o sea, yo no me centrara en otras cosas que debían ser importantes, sino que me centré en esta relación, olvidando de muchas cosas, de muchas responsabilidades, aislándome también de la familia, porque aunque vivía en casa de mis padres aún, yo me aislé mucho de mis padres y demás. Aparte de las heridas que yo traía de mi familia, pues que hacían que yo me mantuviera distante un poco de ellos, fue aún muchísimo más distante, y como que mi vida se centra en Rafael. Y esto fue una situación bien, pues de alguna manera, como les dijera yo, como que a uno se aísla de las personas, del mundo, todo, como que uno sintiera que solamente es esa persona es el mundo de uno, y entonces uno como que se aferrara a querer
soportar todo el maltrato que sea posible, con el fin de no perder a esa persona, y lo único que se te está dañando es tu autoestima, se te está dañando tu criterio, se te está dañando tu formación, etcétera. O sea, te estás como que olvidando absolutamente de que todo por fuera de esa relación hay muchas cosas más y muchas responsabilidades más. Entonces, como que se centra todo en la vida de Rafael. Toda mi vida en la vida de Rafael, yo pues seguía con mi estudio, porque en eso sí, o sea, fue curioso, pero también mi vida con Rafael se centraba en el estudio, porque era ahí donde nosotros estábamos. Entonces estudiábamos juntos, hacíamos trabajos juntos, teníamos que hacer investigaciones juntos, absolutamente todo junto. Entonces como que se une la profesión o el estudio con Rafael en ese momento, y entonces por eso es que todo se centra ahí en la vida universitaria, donde fue una vida bien particular de aprendizaje a nivel de la parte profesional, pero también era el vínculo que nosotros teníamos como pareja. Y fue muy duro, o sea, más que para mí, creo que fue para Mónica, el hecho de llevar ese noviazgo, amigobios, como dice Moni. Para Mónica sí era su novio, pero para mí sí era la amigovia, y sufrió mucho, o sea, el sufrimiento que tuvo ella que vivenciar. Y ahora que estoy en este momento recordando, me pregunto qué hizo que Mónica realmente estuviera conmigo. Es que de por sí yo viajaba, por ejemplo, cuando estábamos a punto de terminar la carrera en 10º semestre, pues como había tiempo, entonces yo me fui a trabajar. Bueno, yo trabajaba en muchas cosas, hice muchas cosas de trabajos, y de por sí no es que tanto el dinero nos fuera necesario trabajar, sino que me gustaba, o sea, me gustaba ir a trabajar a muchos sitios, y viajé, y en esos muchos sitios pues conocí a otras mujeres, conocí a otras personas y Mónica de una u otra forma, porque yo todo se lo contaba, y siempre a mí, yo no puedo tener secretos con ella como tal, y todo se lo contaba. Entonces obvio que le causaba un daño impresionante, inclusive siendo amigos le contaba cosas tremendas antes de ser novios, cosas muy fuertes sobre toda esa vida promiscua que llevaba. Y ahora yo digo, bendito, ¿qué fue lo que hizo que Mónica se mantuviera al pie mío? Hasta nuestros compañeros de universidad le decían, Rafa, no te conviene, no sigas con Rafa. Y de verdad, amigos que ni siquiera me hablaban ya después, porque no entendían por qué Mónica seguía como con ese capricho y con esa persistencia de estar a mi lado. Y yo digo, bendito sea mi Dios. Ahora digo, fue un milagro de Dios que Mónica estuviera a mi lado, de verdad. Ni siquiera ni la familia de Mónica ni mi familia nos veía juntos. Imagínate, ella en su relación con el papá del niño, y yo todo disperso, un muchacho, un muchacho brinconcito, saltaba por aquí, saltaba por allá constantemente, y hacía unas propuestas hasta locas, unas propuestas de verdad. Por ejemplo, alguna vez yo estuve viajando por allá a otra ciudad y duré como unos 3 o 4 meses trabajando tal vez, y le hice una propuesta a una chica ya que yo me iba a quedar 5 años con ella, y que después yo tenía que volver a Bogotá para casarme, para estar con Mónica. No, unas cosas, créanme, una inmadurez emocional impresionante, Moni. Fue tremendo ese tiempo de la universidad para ti. Pues de por sí yo pasé la universidad, creo que Dios me dio esa habilidad para tener mucha lógica, y la psicología se me convirtió en algo extremadamente lógico. Entonces yo me metía con el pensamiento de los autores, y así fácilmente le respondía a los profesores frente a lo que me pedían, pues me iba muy bien. De por sí la psicología me pareció muy sencilla, y no leía, o sea, solamente me metía en el pensamiento de los otros, y si habían exámenes que eran orales y de grupo, pues fácilmente escuchaba a los demás, y así fácilmente saqué mi carrera. Pero bueno, sacamos la carrera, pero con muchas dificultades para Mónica. O sea, de por sí a mí solamente me centraba en mí mismo, muy egoísta, me centraba en mí mismo, todo era para lo que yo pensara. Lo único que sí se dio fue que nos fuimos a trabajar a una ciudad aquí en Colombia que se llama Tunja, que es del departamento, o bueno, el estado, como dicen otros sitios, donde
donde yo nací, la capital de ese departamento, y allí nos fuimos a trabajar pues los dos, ya al final de nuestra carrera, y de por sí yo trabajaba allá y de igual manera también en los terciarios capuchinos, donde actualmente pues es mi labor. Y estábamos, yo recuerdo, Moni, que estábamos aquí en Bogotá ya prácticamente terminando ese trabajo, y se dio algo muy curioso. Mónica me dice: Rafa, me acuerdo de que estaba yo en mi habitación y ella llegó temprano a mi casa, cuando yo vivía con mis papás aquí en Bogotá, y me dice: Rafa, vengo a contarte algo. Le dije: sí, dime. Dijo: estoy en embarazo. Cuando me dijo estoy en embarazo, yo abrí los ojos como platos, quedé así perplejo, y le dije: pues nos tocó casarnos. Y en ese momento Mónica se puso a llorar. Ella no se puso a llorar porque estuviera en embarazo, sino se puso a llorar porque iba a vivir conmigo, y porque era, pues no se imaginaba realmente la cantidad de situaciones que iban a vivir. Y a partir de allí pues ya planeamos todo y decidimos casarnos. Y definitivamente pues al principio el matrimonio fue muy bonito. Aquí en Bogotá, en Colombia, se presentó en esa época, hubo un razonamiento de energía donde nos tocó correr. Para nosotros es muy raro eso, ¿no? Porque nunca aquí en Colombia se da que correr el horario una hora. Entonces por la noche no había luz en la casa, en todo Colombia no había luz, y ese fue un momento para compartir como familia. Éramos muy sencillitos, o sea, nuestro dinero no era apenas lo suficiente. Mónica no trabajaba, entonces ella con su barriguita toda linda, y mi hijo, vivíamos en un camarote, o sea, dormíamos en una sola pieza, y mi hijo en la parte de arriba y nosotros en la parte de abajo con su barriguita, y fue muy bonito. Ese embarazo al principio fue muy, pero muy hermoso, Moni. Sí, Rafa, mira que tú dices que al principio fue muy bonito. Pues la particularidad de Rafa durante todo el tiempo era la situación de la infidelidad siempre que lo conocí, yo creo. Y todavía eso se seguía presentando. Desafortunadamente fueron muchas cosas que me marcaron precisamente por esa situación de la infidelidad. Eso de alguna manera era lo que la gente decía: ¿por qué yo me mantengo ahí? Hasta una de las hermanas decía: Dios, no sé usted por qué se aguanta a mi hermano, si no, o sea, mi hermano ni te respeta ni nada de esas cosas, ¿por qué te mantienes ahí con él? Pero yo no sé, era como esa situación de cuando tú eres una persona maltratada, curiosamente como que te aferraras a esa persona, y ese miedo, y a la vez después de los años y el proceso que tuve que hacer de restauración interior, miraba como uno, el orgullo de uno hace que uno se quiera mantener ahí porque no quiere perder, porque no quiere reconocer que se equivocó, porque no quiere reconocer que no fue la mejor decisión. Entonces tú te mantienes ahí en esa situación, tratando de querer encontrar esa respuesta, queriendo hacer de Dios para que la otra persona cambie, para que la otra persona sea transformada, pero todo se hace en las fuerzas de uno como ser humano, y eso pues es lógico que no trae ningún cambio ni nada positivo. Lo único que se mantiene es el maltrato, lo único que se mantiene es como ese seguir bajando autoestima, como seguir luchando a querer salir, pero no, te estás hundiendo. Y uno mira a las mujeres maltratadas y es más o menos eso. Entonces tú quieres salirte de esa relación donde el marido te está dando duro, te está golpeando, te está tratando tremendamente mal, y muy allá en el fondo estás diciendo: no, yo sí puedo ayudarlo, yo sí puedo hacer que cambie, yo sí puedo hacer que tal cosa, que la otra, para que las cosas sean diferentes. Y por eso es que uno entra a soportar muchas situaciones.
Y en este caso pues era el trato, porque Rafa es o sea, ahorita no, ahorita ha cambiado mucho, pero sí, cuando él quiere ser de mal genio es tremendo, o sea, sus palabras son tremendamente hirientes, y fuera de eso, no solamente por el mal genio, sino también por la infidelidad. O sea, eran dos factores que se unían y que hacían que yo en ese entonces me mantuviera. Entonces se vuelve la persona como un ídolo, como un Dios para uno. Entonces, como yo quiero alcanzar este Dios, yo no desconocía que Rafa es una persona muy inteligente. O sea, habían elementos que yo admiraba en Rafael muchísimo, y que unido todo eso era como un caldo espectacular, donde tú no quieres soltar a esa persona de ese pedestal donde lo tienes. Por eso te permites tantas situaciones, más el temor de quedarte sola, de no poder sostener tus hijos, etcétera, etcétera, o mostrar otro nuevo fracaso, o que la gente diga, mire, estas decisiones que tomaste fueron de lo peor. O sea, son tantas cosas que se unen que tú te mantienes ahí en esa situación maltratante. Entonces toda nuestra relación, o sea, aún sin nacer nuestra hija, ya se vuelven a dar situaciones duras, bastante duras. Aún así, pues ya pues se sigue en este proceso de maltrato y demás, sin conocer de Dios. Tanto así que llegamos casi a los 5 años. En los 5 años, pues como dice Rafa, él era bastante sincero, me plantea que estaba interesado en 2 personas, que no sabía qué tomar decisión, si con una o con otra. Y yo como que en ese momento ya digo, oiga, ¿qué te está pasando? En ese momento, Mónica había pasado 5 años de maltrato fuerte, y yo digo, oiga, ¿y a mí qué? O sea, yo en ese momento digo, bueno, este está cogiendo por esta o por aquella, ¿y yo qué? O sea, si yo soy la esposa, ¿yo qué? En ese momento es que empieza Mónica como a tratar de darse cuenta. Ojo, a tratar de darse cuenta, porque no se terminan las cosas ahí. En ese momento yo le digo a Rafael, Rafa, váyase de acá, no quiero nada con usted. Fue una situación muy dura, traté de empacarle la maleta para que se fuera, y no se fue. O sea, yo salí porque yo estaba que, mejor dicho, acababa con todo. Entonces yo me salí y le dije, espero que cuando yo llegue usted no está acá. Y cuando yo llego, él estaba muy orando ahí en la cama acostado. Entonces desde ese momento dije, listo, usted, para mí, haga de cuenta que usted se fue. Ya, para mí. Yo decía, de aquí en adelante Rafael no va a existir en esta casa. Y es lógico que yo empecé a cambiar de manera muy significativa con él. ¿En cuanto a qué? En cuanto, si él llegaba, bien, ahí está la comida, si se quiere servir. Ahí, si usted quiere ropa, pues ahí está la lavadora. Usted quiere ropa planchada, pues plánchela usted. En fin, se tomaron una cantidad de situaciones, y básicamente yo me concentro en mis 2 hijos en ese momento. Bien particular, porque antes de eso era como si no existieran mis hijos. Entonces en ese momento empiezo yo a unirme a mis hijos y a ignorar completamente a Rafa. Fue algo, pienso que ahí marcó todo, marcó el cambio, esa crisis, porque en las crisis es donde uno crece, y las crisis son para fortalecimiento. Ese momento fue muy trascendental, porque todo el tiempo en ese maltrato que le propicia a Mónica, que a propósito uno no puede estar pensando, porque todo el tiempo que ha estado hablando Mónica, yo estaba pensando, bueno, y hay algunas personas que van a justificar entonces el maltrato y tienen que quedarse en el maltrato. Si son novios y si están en unión libre, yo sí les digo, el maltrato no está bien, y que tú puedes restaurarle la vida a la otra persona, no, estás equivocado. O sea, hay momentos en que definitivamente sí, cuando estamos hablando de novios, no es prudente. O sea, nuestra relación, yo no era para estar al lado de Mónica, nosotros no éramos para estar juntos, porque yo le hice muchísimo, pero muchísimo daño a Mónica, no solamente en el noviazgo, sino también en la parte del matrimonio. Tal como te traté en el noviazgo, pues en el matrimonio pues se incrementó mucho más, y ese momento fue muy crucial. Yo recuerdo, vivíamos en un cuarto piso, tal vez, tercer piso, y eso, como en las telenovelas, mi esposa sí tenía la intención de botarme la maleta por la ventana, tal cual.
y decirme ya hasta luego, porque todo el santísimo tiempo le decía yo me voy a ir, yo me voy a ir, yo me voy a ir, y Mónica, no te vayas, con la actitud de ella, bien sea desde la palabra o bien desde su comportamiento, no te vayas, pero definitivamente ese día marcó porque mi esposa tomó la decisión, y tomó dos decisiones, una implícita y la otra explícita. La explícita, ya me voy yo, cambiaron los papeles, y la implícita, ya no te amo más, decidió no amarme. Y eso sí es importante tenerlo presente, porque cuando una mujer no ama, no ama. Cuando una mujer decide no amar, ahí se acaban las cosas. Y eso sí es importante tenerlo presente, porque si en una relación de pareja una mujer decide no amar, bendito sea mi Dios, el trabajo que tiene que hacer el hombre para que realmente la mujer vuelva a estar a su lado es bien importante. Lo cierto fue que en ese momento sí me dio miedo, y al darme miedo vi que ella iba a perder a Mónica, y le dije, pues yo ya no me voy. Le dije así como dice Mónica, que muy orondo. Sí, yo estaba acostado muy orondo allí, y yo le dije, ya no me voy. Y en ese momento le planteé algo que nunca habíamos nosotros tenido en cuenta, nunca. Y lo que le planteé fue, pues busquemos de Dios, porque de por sí ninguno de los dos buscaba. Yo tendía al socialismo, al comunismo, me dejé llevar mucho por los principios de la universidad. Creía en Marx, en Engels, o sea, no creía en Dios, creí que la religión era un opio del pueblo, y yo le dije, pues bueno, Moni, busquemos de Dios, porque si tú como psicólogo y yo como psicólogo no hemos podido, y tantas cosas que hemos vivenciado, y tanto maltrato y tanta cosa, pues busquemos de Dios. Y le dije, pues hagámosle, Moni, ¿tú qué piensas? Le dije así, y esa es la única solución, porque si vamos a buscar ayuda, un psicólogo, de por sí yo entro a manipularlo, por mi lógica, por mi razonamiento, pues entro a manipularlo, y no va a ayudar a nada. Busquemos de Dios, y allí tomamos una decisión, pues obvio que estamos hablando de varios tiempos, ¿no? Eso porque no fue de un momento a otro, sino que fue todo un proceso donde fuimos primero a un encuentro, un retiro espiritual con un padre español que estaba aquí en Colombia, Sebastián Bonjour. Dios lo tenga en su gloria, porque a través de ese hombre tomamos una decisión que inicialmente no sentimos que sirviera para nada. O sea, porque uno cuando busca a Dios cree que va a tener el cambio rotundo, que uno va a cambiar de la noche a la mañana, que uno ya va a ser diferente. En algunos funciona, en mi caso no, ni en nuestra relación de pareja no. Allí le dijimos sí a Jesús, le dijimos sí a María, le dijimos sí a la vida. Ese era pues básicamente el objetivo de ese retiro. Y pues que hayamos salido convertidos, no, pero definitivamente le dimos la posibilidad que Dios hiciera parte de nuestra vida. No necesariamente empezamos a cambiar para nada, y tampoco nos volvimos unas personas místicas o religiosas, en absoluto. Solamente le dijimos sí a Jesús, y ahí medianamente empezamos como a medio buscar un poco de la parte espiritual. No comprendíamos que definitivamente si nosotros hubiéramos desde el principio buscado de Dios, les aseguro que no tuviéramos tenido esa vida tan difícil. Fueron muchos conflictos, muchísimas cosas. De por sí la pelea y la discusión, más que el golpe, porque intentamos golpearnos, fue en el noviazgo, pero de por sí fue muy agresiva la forma violenta de responder mutuamente, y siempre hablábamos de separación. Todo el santísimo tiempo hablábamos de separación. Separémonos, usted vaya con su familia, usted váyase con su familia, pues yo me voy con mi niño, usted vaya con su niña, o usted siga a los dos niños. Bueno, una cantidad de bobadas que le salen a uno cuando están en esas peleas, y una cantidad de discusiones inútiles y tontas que no servían para nada, sino incrementar el dolor y el maltrato. Lo cierto es que todo el tiempo hablábamos de separación, como teníamos por cuestiones económicas cambiar de casa, porque no teníamos casa propia, y yo hacía negocios de aquí para allá, y económicamente pues involucré el dinero de mi esposa, por toda esa cantidad de negocios que yo hacía, que fueron también inútiles, unos fracasos económicos fuertes, y lo único que yo hacía era estar disperso frente a mi relación. O sea, uno dice bendito, y es la sensación que tengo ahora, digo, ¿cómo fue posible que realmente pudiéramos este matrimonio sacar adelante, si es que era imposible eso por ningún lado? ¿Y quién era el que sufría más? Pues mi hijo Jonathan era el que sufría más, mucho, sufrió muchísimo en esta relación,
porque el maltrato que se le dio a él fue violento. Yo fui una persona muy violenta con él, tanto en lo físico como en lo verbal. Le causé un daño tremendo, hasta tal punto que en algún momento él ya sacó su carrera adelante, y cuando sacamos su carrera pues él ganaba muy buen dinero, y él estaba manteniendo por allá a otra chica. Él manteniendo a otra chica económicamente, inclusive hasta la suegra la mantenía, tal vez, posiblemente. Y nosotros nos dimos a la tarea de ir a mirar qué era lo que estaba pasando con él. Ya habíamos crecido un poco a nivel espiritual con mi esposa, y él curiosamente alguna vez llegó llorando a la casa, y cuando llegó llorando él dijo que él se había endeudado en mucho dinero, en muchos millones de pesos, y él llegó llorando que quería quitarse la vida. Ese fue un momento muy tremendo, porque ese fue, yo creo que marcó también nuestra vida mucho ese día que él llegó, porque también a partir de allí eso hace que nosotros empecemos los procesos de perdón, nosotros hablándole a la gente de felicidad, y nuestra vida un caos, completamente caos. Y en ese momento fue cuando yo le pedí perdón. Ahí comprendimos que mi hijo estaba comprando la felicidad, comprando el amor, y mi esposa pues le pide perdón por haberle robado su espacio, por haberle quitado sus momentos de compartir con él, y yo por haberle robado a su mamá. Fue muy, muy, muy emocional ese instante. Yo inclusive lo senté en mis piernas, lo abracé y le decía que me perdonara. A él le causó dificultad. Allí también estaba mi hija, ya había crecido bastante, ya habían pasado los años, ya era una prácticamente preadolescente, y nos abrazamos fuertemente. Fue un momento muy importante para la vida nuestra, porque empezamos ya a hacer vida lo que realmente era el proceso de perdón y reconciliación. Cuando nosotros hablamos de proceso de perdón y reconciliación, nosotros lo tenemos tatuado en nuestro ser, porque toda nuestra vida fue de mucho maltrato, de mucho dolor, de mucha, pero sobre todo de mi parte hacia mi esposa. Fue muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Sí, entonces precisamente en ese caminar del Señor nosotros pudimos entender la importancia que teníamos de sanar nuestros corazones. Rafa, la lógica le hizo que se demorara un poquito más en ese proceso, porque pues él quería razonar las cosas como tal. Yo sinceramente, y las mujeres tenemos esa bendición, fácilmente nos dejamos guiar espiritualmente, y pues yo me permití eso. Yo empecé a estudiar la palabra, a orar, empecé a ir a encuentros para sanar mi corazón, para levantarme espiritualmente, o sea, a nivel emocional, volver a tener autoestima, realmente empezar a restituir un poco el daño que le hice a mis hijos por la soledad que los tenía yo sometidos, centrada yo solamente en la relación con Rafael, en los problemas con él, viendo que Rafa no cambió muchísimo tiempo, pues me centraba en mi trabajo. Fueron muchas cosas particulares que tuve que darme la oportunidad de sanar para poder levantarme y quitar ese ídolo que había puesto en mi vida, porque era un ídolo, y era un ídolo que tenía que derrumbar para que de verdad Dios obrara con mi corazón, porque el resto yo trataba era yo de ayudarle a Dios a que si yo hacía esto para que Rafa cambiara y fuera a la iglesia, y no es así. O sea, yo tengo que dejarle ese ídolo a Dios para que sea Dios quien lo cambie independientemente. Es ahí donde también aprendí a abandonarme, a renunciar, a morir a personas, a morir a situaciones, en fin, tantas cosas que eran necesarias para poder restaurarme, para poder realmente dejar que Dios obrara en mi corazón y me permitiera restaurar mi familia. Pienso que esas decisiones y esas acciones que se hicieron fueron importantes para que nosotros pues empezáramos realmente a construir hogar, porque pasaron muchísimos años, realmente fueron muchos años sin que nosotros hubiéramos construido hogar. Éramos cada uno por su lado.
Rafa tenía sus planes, yo tenía mis planes, pues mis hijos, es lógico, ellos tenían los suyos, aunque yo trataba de estar más con mis hijos, porque pues Rafa siempre fue un poco más sociable, entonces Rafa era más hacia afuera que hacia el hogar. Todo ese cambio, toda esa situación, ese romper con ese ídolo, curiosamente ha hecho que Rafa ya no sea tan hacia la calle, sino hacia la casa, o sea, ya es un poco más centrado en la casa. Vamos en ese proceso de construcción, no dejan de presentarse las dificultades, los problemas, pero ya como bien lo dijo Rafa, en algún momento nosotros decidimos tener en el matrimonio a Jesús, y en la medida en que nosotros confiamos realmente en el Señor y buscamos la ayuda y le entregamos las situaciones al Señor, el Señor trae la paz al corazón y permite que pues se organicen las situaciones en su momento. Rafa también tuvo que tomar decisiones importantes en su vida, porque pues Rafa, en ese esquema que él había aprendido desde pequeño, en el ser solo él, en la rebeldía de él, en el de pensar solo en él, entonces tuvo que tomar decisiones para darse la oportunidad de compartir, de ser parte de, integrante de una familia, porque él era demasiado independiente, demasiado soy solo yo, son solas mis decisiones, son solo mis beneficios, son solo tal cosa. Rafa es bella persona, es muy amplio en muchas cosas, pero realmente muchísimas situaciones fueron desde su egoísmo. Pero ese conocer del Señor ha hecho que se permita pues integrarse más al grupo familiar y dejarnos entrar en la vida de Él, y eso pues ha sido importante para que nuestro hogar realmente vaya por los caminos que debería ir, que debió ir al principio, pero pues por todas las situaciones familiares vivenciadas de manera individual no se había podido hacer. Conocimos entonces al padre Jaime Forero de los Terciarios Capuchinos, y él ya pues descanse la paz del Señor, nos enseñó todo el proceso de sanidad. Este proceso, les cuento, o sea, lleva muchos años, o sea, no es de ayer. Nosotros hablamos de perdón y reconciliación antes de que se hablara socialmente de perdón y reconciliación, porque son bastantes años, por lo menos yo creo que unos 15 años llevamos hablando de perdón y reconciliación. Mucho más, yo creo, toda nuestra vida llevamos hablando de perdón y reconciliación. Y con el padre Jaime Forero, él empezamos los procesos, él nos mostró algunos libros, nos dijo que teníamos que perdonar a Dios, que perdonar a nosotros mismos, que pedir perdón allí en la cruz, y para nosotros eso era en chino, como si nos hablaran en chino. Empezamos a hacer esos procesos, y a partir, obvio que de allí empieza, después de un conflicto fuertísimo, donde ya otra vez pensábamos volvernos a separar, donde nos agredimos, incluso ese día alcanzamos a agredirnos físicamente, y decidimos, sobre todo en mi parte, hacia ella, hacia Mónica. Mónica es de la palabra y yo es de lo físico, pues obvio que no es el golpe, pero sí es de la actitud. Ese día le dije, Mónica, antes de tomar una decisión trascendental que nos va a perjudicar nuestra vida, miremos qué fue lo que pasó, porque ya nuestro matrimonio estaba consagrado a Dios. Entonces fue donde conocimos, yo fui donde este sacerdote, y él nos mostró todo lo que es la misión carismática, toda la parte de la restauración, nos mostró todo lo que es la renovación carismática católica, todos los procesos de sanidad interior, y claro, allí leyendo inclusive un libro del padre Darío Betancourt, un libro de sanidad, fue muy hermoso, donde empezamos a dejar que el Espíritu Santo actuara en nuestras vidas. Fuimos a muchos retiros espirituales, bastantes retiros espirituales. En uno de esos retiros espirituales me llamó mucho la atención, porque habían más o menos unas 16 familias, más o menos, de 16 a 20 familias. Nosotros nos tocamos casi hasta la última, me tocaba a mí hablar al final, y estábamos haciendo una renovación de votos matrimoniales. Y ese día fue muy hermoso, porque yo no sabía qué decirle a mi esposa. Yo decía, pero es que todos están diciendo que yo te prometo amarte, prometo en lo bueno y en las malas, te prometo en las cuestiones de la salud. Decía, pero es que eso es mentira.
O sea, yo cómo voy a decirle eso a mi esposa si es mentira, es mentira. Yo no puedo decirle que espera que me falte el dinero a ver cómo me comporto sabiendo que yo soy temperamental. Y o sea, que Dios me ha moldado ese temperamento mío y que a través del carácter de mi Señor Jesucristo. Pero en ese momento yo decía, pero ¿cómo voy a decirle eso a mi esposa si es mentira? Me tocó mi turno al hablar y Mónica ni siquiera me creía tanto, así que tomó su celular y lo puso en modo de grabación para que, como había que hacer una promesa, y por sí las promesas para mí son sagradas porque son bíblicas, y si uno va a hacer una promesa es porque las va a cumplir, y Mónica sabía que yo, si me iba a comprometer, era porque lo iba a cumplir. Entonces ella no me creía. Entonces yo me quedé mirándola y le dije, Moni, yo no sé qué decirte, yo no puedo prometerte que te amo porque eso es mentira. Porque Mónica siempre me decía, Rafa, es que demuéstrame que me amas, es que tú no me amas, muéstrame que me amas. Pues yo tratando de hacerlo, pero por el dolor que le había causado, el resentimiento que le había causado en su corazón, pues obvio que no me creía. Entonces en ese momento pues me puse a llorar y le dije, Mónica, lo único que sí te puedo prometer es que no te voy a amar. Y no te voy a amar, porque toda la vida he intentado amarte, pero eso ha sido difícil, no ha sido posible. Entonces en este momento pues yo te digo que no te voy a amar. Me puse a llorar, Mónica de igual manera también, y todos se quedaron perplejos los que nos estaban escuchando, porque yo le dije, porque ahora sí voy a tomar una decisión bien importante, y como no te puedo amar porque he intentado amarte de muchas maneras y no ha sido posible, ahora sí tomo la decisión de amar a Dios, porque el día en que yo ame a Dios desde mi corazón, desde una manera diferente, voy a amarte a ti de una manera trascendental. Y voy a prometerte, y lo único que te prometo es amar a Dios, porque si yo me comprometo a serte fiel, cualquier imagen que yo vea, cualquier momento que yo perciba un pensamiento, ya te estoy siendo infiel. Si prometo estarte bien en las buenas y en las malas, es mentira, porque espera que nos falte el dinero a ver cómo yo voy a reaccionar, o tú cómo vas a reaccionar, eso es mentira. Lo único que te puedo prometer en este momento es no amarte y que voy a amar a Dios. La verdad es que todo el mundo se puso a llorar. Si ves, porque se lo dije de todo corazón. Mónica, pues yo no sé si tendrá todavía esa grabación, no sé si la borraría, pero me pareció muy sorprendente. Lo cierto es que salimos de ese encuentro, íbamos a pasar la calle, pues aparentemente estábamos muy felices. Yo iba tomado la mano de ella y ella titubeó para pasar la calle porque venía un carro y yo pasé al otro lado y ya me puse de mal genio. En ese momento ya empezamos a discutir, o sea que el encuentro que habíamos tenido se nos había perdido, pero Dios ya había entrado, como dijo el padre Emiliano Tardif. Dios ya había entrado a nuestro corazón. Y después de otros encuentros, algún día le dije, nos pasaron al frente a dar testimonio, tomé el micrófono y yo le dije, Moni, mira, si te das cuenta que sí cumplí, y nuestra vida empieza a cambiar de una manera sobrenatural. O sea, el hecho de haberle dado la cabida a Dios a nuestras vidas, a nuestro hogar, fue lo más importante. Yo me siento en una felicidad, créanme, me da hasta deseos de llorar, decir que cuando yo le di la vida a mi Señor fue el cambio rotundo, porque ya empecé a darle credibilidad a mi esposa. Ya no me gusta hacer un programa, por ejemplo, de radio solo. He hecho algunos programas, al principio los hice solo completamente, pero ahora no, ahora es con mi esposa. Me encanta estar con mi esposa, me fascina estar al lado de mi esposa. Le he dado todo el crédito, pues ha sido todo un proceso de restauración y me siento muy feliz de ese momento tan especial que le doy a mi esposa, decirle que bendito sea mi Dios. Es a través de Dios que uno puede restaurar su vida. Sí, y es la invitación que les hacemos realmente, porque solo en Dios se pueden mantener los hogares, los matrimonios, solo en la sabiduría de Dios. Entonces, a raíz de eso, pues realmente es invitarlos a todos ustedes. En Dios se encuentra la respuesta. Realmente nosotros pensamos muchísimas veces la separación. Sabemos que no son fáciles los problemas de pareja, pero realmente cuando nosotros nos comprometemos con el Señor, es un compromiso con Él. Entendía yo en un momento de oración lo que significa el matrimonio. El matrimonio, cuando tú vas al altar, ojo, cuando tú vas al altar, el matrimonio es bendecido por Dios. ¿Y qué significa ir al altar con tu esposo o tu esposa? Es ir adelante de tu padre, delante de él, y decirle: papá, ¿estás de acuerdo con la pareja que yo escogí para mi vida? Vengo a pedirte tu bendición para que esta pareja se mantenga. No es el compromiso mío con mi pareja,
Es el compromiso que yo establezco con Dios de estar con mi pareja, de acompañarlo, de ayudarlo, de bendecirlo, de estar con él siempre. Es mi compromiso con Dios, no es mi compromiso con mi pareja. Mi compromiso con Dios, que no se rompe, solo por medio de la muerte se puede romper. Ese compromiso con Dios va hasta siempre, hasta el último día de tu vida. Significa que tu compromiso es luchar por tu hogar, luchar por tus hijos, luchar por salir adelante con tu familia. No es soportar cosas, no. Es en Dios que encuentras tú la sabiduría para solucionar situaciones, para que hayan situaciones. Sí es cierto que se necesitan los dos, pero si la otra persona fue al altar contigo es porque él también se va a comprometer con Dios, y eso es lo que tenemos que buscar. Si tu esposo o tu esposa se volvió un ídolo, lo principal que tienes que hacer, lo primero, es entregárselo a Dios y tú dedicarte a sanar tus heridas. Dios se encargará de organizar las cosas con esa persona. Porque si tú vuelves a tu esposo o a tu esposa un ídolo, definitivamente eso no te va a fluir, no te va a funcionar. Porque Dios no tolera ídolos delante de él. Y lo primero que va a hacer es quitártelo. Si la situación es de infidelidad, evidentemente tienes que trabajar cosas de tu vida. Y pedirle al Señor que hayan cambios. Acuérdese que en la palabra dice que lo único que permitiría al Señor de alguna manera para como romper, pero no quiere decir con eso que te vas a conseguir otra pareja, es esa la situación de infidelidad. O sea, nosotros estamos equivocados cuando creemos que por una situación de infidelidad, no, él me falló, ella me falló, entonces sí te dejo y me voy a ir a conseguir a otro. No, porque caes en la misma condición de adulterio. Entonces eso no funciona. El Señor lo que quiere es que todo se restaure, que todo se organice, especialmente cuando la pareja tiene hijos, porque el daño que se hace a los niños es impresionante. Nosotros que trabajamos con los jóvenes infractores, allá llegan los chicos cuando han vivenciado situaciones de infidelidad en los padres, separación de los padres. O sea, todo lo que nosotros hagamos como pareja afecta a los hijos. Nuestros hijos también tuvieron dificultades. Tuvimos que ayudarles a superar las dificultades, pero los primeros que teníamos que buscar la ayuda fuimos nosotros. Y gracias a Dios que lo hicimos, porque si no nuestros hijos, quién sabe dónde andarían. En la medida en que nosotros nos centramos a trabajar lo nuestro, fue particular como nuestro Señor se encargaba de nuestros hijos y ellos se ubicaron. Y nuestros hijos ahora son una bendición, gracias a Dios. Entonces es necesario construir familia. En estos tiempos que está la familia solamente de manera temporal, porque se están construyendo familias temporales, lo único que estamos lastimando es a los hijos, porque vemos muchos hijos solos, muchos muchachos, niñas mal. ¿Por qué? Porque los adultos solamente se han dedicado a sus egoísmos y no se han dedicado a mirar que esa vida que el Señor nos regala, nuestros hijos, la tenemos que cuidar, pero debemos cuidarla desde nuestra sanidad como adultos, personas más estables, personas más centradas, personas que realmente amamos la vida y la vida de nuestros hijos. Y las decisiones, como son importantes, empecé a tomar decisiones muy trascendentales. La primera, buscar de Dios. La segunda, no para nada, no dejar de lado a mi esposa. Empecé a darle la importancia que se merece, porque por muchísimos años la dejé siempre al lado. Iba a fiestas, iba a reuniones sociales sin ella, y ahí iba a situaciones de trabajo sin ella. Y entonces de aquí en adelante empecé a decirle: no más, yo quiero estar al lado de mi esposa, quiero darle el crédito que se merece, tenerla como la reina de la casa, porque antes no conocía ese concepto. Ahora ella es la reina de la casa, y así como tal yo la trato. Incluso hasta la parte financiera cambió de una manera radical, cambió nuestra parte financiera, porque empezamos a que ella manejara las finanzas. Empezamos a compartir las finanzas de una manera mucho más racional, y ha sido una bendición de Dios. Inclusive el mismo hecho de dar el diezmo, porque antes de por sí para nosotros era difícil. Confiamos en Dios, nuestra vida se cambió completamente. Incluso también tomé otra decisión muy linda,
y es empezar a ser mucho más cariñoso con mi esposa. Pero de corazón me sale eso, es lindísimo estar pendiente de ella, es muy hermoso. Constantemente ando en mi casa, me fascina estar en mi casa, me fascina estar contento, abrazándola, jugando con ella, viendo que él necesita. No, ha sido muy hermoso, créeme, la paz que trae el Señor, yo se los digo, no tiene comparación. El estar buscando por fuera era una desazón impresionante, una angustia, un deseo de siempre estar como llenando y llenando, como cuando alguien tiene hambre y nunca se satisface. Ahora que tengo la presencia de Dios en mi vida, la presencia de Dios en mi casa, la paz que reina es tremenda. Incluso mi hija me dijo: papi, si eso estás haciendo con mi mamá, ahora te corresponde también ahora conmigo hacerlo. Por favor, estés mucho más pendiente de mí. Créanme, también tomé esa decisión de decir: listo, mi amor, voy a hacerlo. Me volví hombre de decisiones cuando le permití a Dios que estar en mi vida. O sea, ha sido tremendo. Sí, mi vida ha cambiado, créanme, de una manera radical. Estoy muy feliz, muy feliz. Después, en otro momento, porque ya se nos acabó el tiempo del programa, les voy a contar lo que fue ese milagro del Papa Francisco en mi vida. En otro momento se los cuento, porque la apertura de la puerta de misericordia para mí fue tan radical, pero tan radical. Este año de la misericordia para mí ha sido muy fundamental, pero en otro momento se los voy a contar. Bueno, llegamos al final del programa, que a pesar de dejarles así como en el vilo, pero bueno, eso es lo hermoso que Dios hace, ¿no es cierto? Siempre nos deja como en el límite, pero créanme, sin Dios nada se puede. Si tú, hombre, tienes dificultades en tu matrimonio, por favor, toma la decisión más importante y deja que Dios actúe en tu vida. Si tu mujer tiene dificultades en tu relación de pareja, por favor, deja que Dios actúe en tu vida y toma la decisión más importante, que Dios sea el número 1 en tu hogar y todas las cosas van a cambiar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que estos programas los pueden volver a escuchar allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina, el mío Rafael Aníbal Cortés, y o si no, como Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación. Y si ustedes nos invitan, con mucho gusto estaríamos allí en tu comunidad, no importa el lugar, para poder dar una charla sobre perdón y reconciliación, y estamos dispuestos a poderte orientar si deseas. Nos encuentras en las redes sociales y atendemos también vía online. Un fuerte abrazo para todos, Dios me los bendiga.